hay un montón de infinidades amenazas. La globalización, la política económica internacional está centrado en el saqueo de los recursos naturales. A nivel de la Amazonía ecuatoriana, en Sarayacu, la amenaza en este momento es la intervención, las negociaciones petroleras que están siendo llevadas de manera inconsulta a través de los gobiernos. Los pueblos que habitamos en la Amazonía, los pueblos que somos dueños de los territorios desde hace miles de años, no hemos sido consultados para llevar un proyecto petrolero en nuestros territorios. A pesar de que la Constitución, a pesar de que las normas internacionales sobre pueblos indígenas amparan el derecho a ser consultados y también el libre consentimiento de los pueblos, entonces no han sido llevados, pero el gobierno, los estados, como en muchos países ya sin llevar una consulta ya han sido negociados los territorios indígenas, los territorios de los pueblos. Entonces para nosotros es una amenaza en este momento muy fuerte. Cerca de 7.000 hectáreas de nuestro territorio ya está vendido a una transnacional, y nosotros no hemos sido consultados. Entonces es posible que en cualquier momento el Estado ponga la decisión de que esos territorios ya sean explorados y intervenidos por las compañías petroleras. Entonces, es una preocupación y la amenaza más pesada, la amenaza más grande que está en este momento y a lo cual nosotros estamos alertos. Uno de nuestros principales pilares ha sido la unidad, la unidad de nuestro pueblo es fuerte, la unidad, el pueblo sarayaco nos sentimos como una familia, somos como un solo cuerpo que funciona, como un ser humano, y eso es la arma principal, la unidad. Y lo otro, hemos vivido de la selva, hemos vivido de la Amazonía, vivimos de ella y pertenecemos. Tenemos una interconexión entre la selva, los espíritus de la selva y el ser humano que armonizan la vida y nos sentimos igual que una naturaleza. Sabemos que los árboles, las lagunas, los ríos tienen vida igual que nosotros. Entonces tenemos una energía, ese conocimiento nos impulsa a nosotros a defenderlo como una madre. Entonces eso es nuestra fuerza, la unidad, ese conocimiento, eso es lo que nosotros expresamos, es nuestra fuerza para seguir en la lucha, en el proceso, en la resistencia. Aunque no hemos sido, aunque para mucha gente este concepto no es, les parece un mito. Para nosotros es real, para nosotros es real y queremos llevar a la ciencia y hacer pruebas con la ciencia y poder enfocar en el mundo que esto es real. Nuestra resistencia siempre ha sido pacífica, nuestras manifestaciones, nuestras movilizaciones siempre son pacíficas. Si no hubiéramos sido pacíficos hasta ahora, no hubiéramos estado existiendo, porque ha habido muchos gobiernos que ya han tratado de minimizar, de reprimir, de acabar con los pueblos indígenas, y por ser pacíficos estamos viviendo todavía. Nosotros, nuestros abuelos, mi padre, mis tíos,
los antiguos líderes eh, dijeron que en las últimas consecuencias vamos a defender nuestro territorio con nuestras vidas, con nuestra sangre. Y eso es verdad, y nosotros también lo tenemos. Es una cosmovisión, es un principio que ha venido desde el proceso de la lucha. Eso no quiere decir que nos vamos a enfrentar con armas, con, eh, con, no nos vamos a enfrentar militarmente hacia la represión, sino si nos matan aquí, nos moriremos, nuestra sangre se derramará aquí, pero nunca vamos a ser, digamos, nunca vamos a sucumbir nuestro pensamiento. Eso se queda. Lo que nosotros hemos dicho es defenderemos con nuestras vidas nuestro territorio, y eso puede pasar. Eso no quiere decir que vamos a estar con armas o nos vamos a enfrentar. Si eso sea necesario, puede pasar, pero eso es algo que nunca lo hemos, no está previsto dentro de nuestro proceso de resistencia.